El siguiente video incluye narraciones extremadamente sangrientas y muertes ficticias. Todo es falso, simplemente hecho con el propósito de entretener al espectador. Si eres sensible, te recomiendo no mirarlo o podrías tener pesadillas. Imagina que alguien te captura y comienza a hacer experimentos contigo, desde arrancar tus extremidades aún estando vivo y sin anestesia, o ser expuesto ante fuertes químicos o radiación solo para ver cómo reaccionas. A lo largo de la historia de la humanidad sabemos que se llegaron a hacer cientos de horribles experimentos sobre seres humanos, sobre todo en aquellas épocas más oscuras de la humanidad, en donde personas inocentes eran sometidas a crueles procedimientos con diversos fines. La mayoría moría en el largo y doloroso proceso, pero también había quienes vivían agonizando y desarrollaban deformaciones y mutaciones horribles, esto solo para comprobar los resultados de crueles científicos. Algunos de esos experimentos traerían descubrimientos que hoy en día son bastante útiles, pero en la actualidad ciertamente parece que ya no ha habido algún laboratorio que haya utilizado personas como se llegó a hacer antes. Hoy conocerás un caso que te dejará pensando, ya que quizá algo como esto no esté tan alejado de la realidad. ¿Y qué pasaría si estos experimentos se vuelven tan agresivos que son capaces de asesinar de las maneras más grotescas posibles? Te presento el caso que se oculta detrás de los extraños humanoides devoradores de carne humana avistados. Así que mejor, comenzamos. A las afueras de la ciudad se encontraba un balneario bastante concurrido por el día, donde las personas pasaban un divertido fin de semana en familia. Al anochecer, los que se quedaban hasta tarde, cerca de las 7 u 8 de la noche, reportaban lo que ellos describirían como escalofriantes gritos humanos provenientes de un extraño pozo de agua cerca del lugar. Algunas personas lo atribuían al crimen organizado o a pandillas que ahí llevaban a sus víctimas, razón por la cual poco a poco aquel balneario comenzó a ser cada vez menos visitado. Esto aunado a reportes sobre personas desaparecidas, personas de todas las edades que simplemente nadie sabía qué había sucedido con ellos, extrañamente desaparecidos en las cercanías de aquel balneario. El balneario fue construido en un bosque y justo a un lado se encontraba un misterioso pozo, el cual era tan oscuro y profundo que si te llegabas a asomar solo verías completa oscuridad, hecho que comenzó a causar miedo colectivo a los visitantes del balneario, por lo que cada vez menos personas querían ir, pero comenzó a generar interés en las personas, razón por la cual 4 youtuberos de exploración urbana y misterios de internet se unirían en una colaboración, la cual sería uno de sus más grandes proyectos, ya que estos en vivos les traerían cientos de vistas en sus canales y también donaciones en vivo. Si tan solo ellos hubieran sabido lo que les iba a pasar ahí dentro, quizá lo hubieran pensado 2 veces, ya que todos perderían la vida de maneras extremadamente perturbadoras y sangrientas, todos excepto uno, y lo peor es que cada una de sus muertes sería transmitida en vivo. Ignacio era el líder del grupo junto con Esteban, Enrique y Raúl. Este último realmente no tendría tanto interés en ir. Esos eran los nombres de los youtuberos que aquella noche del 24 de agosto del año 2018 a las 4 de la tarde acudirían a las cercanías de aquel balneario con la intención de explorar aquel extraño pozo y descubrir qué había detrás de esos gritos humanoides. Ellos llegarían al bosque a eso de las 6 de la tarde y en ese momento comenzarían con su transmisión en vivo cada uno. El inicio de la transmisión. Los 4 youtuberos comenzarían a descender por aquel pozo. Antiguamente se decía que de ahí se podía sacar agua limpia, pero con la llegada del balneario este se secaría completamente. Mientras los sujetos bajaban, iban narrando a su audiencia la historia que se contaba en torno a aquel lugar. También se veía en la transmisión cómo las paredes del pozo estaban completamente cubiertas de arañas e insectos como cucarachas y otros más. Al parecer, después de haber descendido al menos durante 150 metros de profundidad, parece ser que han llegado al final del pozo. En aquel lugar, incluso a través de la transmisión en vivo, se podría sentir la atmósfera pesada, como si algo malo hubiera pasado ahí. Ellos, iluminados tan solo con sus linternas, se dieron cuenta que aquel pozo era más grande de lo que parece, y es que en realidad parecería que había una caverna gigantesca ahí. Al comenzar a explorarla más, los espectadores iban subiendo, llegando incluso a superar los 1000 espectadores en vivo cada uno. A lo lejos, los 4 divisaron lo que parecería ser una enorme puerta de metal, la cual al abrirla se darían cuenta que en realidad aquello se trataba de una especie de laboratorio subterráneo. Durante la transmisión de uno de ellos, su audiencia se dio cuenta que un ser con los ojos gigantescos y completamente negros los estaba vigilando desde uno de los rincones de aquel laboratorio el cual se veía abandonado y con bastante desorden.
como si algo hubiera saqueado los pasillos o hubiera hecho todo un desastre ahí dentro. Ellos no hicieron caso a sus espectadores, los cuales les decían que mejor salieran de ahí. En ese momento, mientras más se adentraban, uno de ellos encontró en el piso lo que se veía como manchas de sangre. Al seguir estas manchas de sangre se encontrarían a lo que parecerían ser intestinos humanos. Los intestinos fueron grabados y se veía bastante frescos. Eso motivó a los youtuberos a decidir que ya era hora de regresar, pero Ignacio, siendo el líder, dijo que no regresaría hasta averiguar todo lo que esté en ese lugar, ya que eso les traería cientos de suscriptores y bastante dinero. Así que Raúl y Esteban decidieron acompañarlo, mientras que Enrique se regresaría a la entrada del pozo completamente a solas. Mientras se regresaba, todo el ambiente se sentía extremadamente pesado y oscuro, aunque de reojo alcanzó a divisar que había algo que lo estaba siguiendo constantemente, por lo que pensó que sus amigos le estaban jugando una especie de broma. Esto a pesar de que anteriormente vio que habían intestinos humanos tirados. Entonces, cuando ya estaba casi a punto de atravesar la puerta metálica, logró captar en su en vivo por un fotograma esto que ves en pantalla. Después de esta foto, lo que le pasó a Enrique fue algo tan horrible que es incluso difícil de describir, pero básicamente fue despedazado vivo en su transmisión. En su transmisión se lograba escuchar sus espantosos gritos de dolor, y es que se veía como la criatura estaba arrancándole incluso los ojos. Posteriormente abrió su rostro para dejar su cráneo visible, y aún así Enrique seguía completamente vivo. Entonces aquel ser de apariencia semi-humanoide hizo algo que solo podría describir como que le estaba desbaratando el estómago. Todos los órganos abdominales de Enrique volaban por todos lados. El cadáver de Enrique quedó tan irreconocible que era difícil saber con exactitud qué era lo que estábamos viendo, ya que solamente parecía una masa de carne sin forma. Mientras tanto, los demás aún seguían con vida, y al parecer ninguno de ellos escuchó los gritos de su amigo, así que decidieron seguir explorando ese curioso lugar, que parece que fue usado como un laboratorio, ya que tenía múltiples habitaciones. Posterior encontraron unas escaleras por las cuales descenderían varios niveles hasta toparse con algo perturbador, y es que habían muchas rejas del tamaño de seres humanos, y en esa misma habitación llena de rejas abiertas, estaba lo que parecería ser una cámara criogénica, es decir, había bastante frío ahí dentro. Cuando entraron a esa habitación encontrarían lo peor que habían visto en sus vidas y quedaría grabado completamente en vivo, pues colgando del techo habían unos seres humanoides deformes que colgaban de ganchos, y en ese mismo cuarto habían unos documentos los cuales al parecer describirían algunos procedimientos que se realizaron. El que más les llamó la atención fue uno llamado el Proyecto GLOT 1. En este se hablaba de un experimento en el cual se había otorgado a un criminal sentenciado, el cual había sido engañado para ser usado como sujeto de prueba. Él no lo sabía, pero iba a ser sometido a una bacteria extraña, la cual aparecería con un nombre clasificado. Algunos de los procedimientos que se le hicieron a este sujeto fue la amputación de la mitad de la cabeza para implantarle un cerebro nuevo, y también se le administrarían otros procedimientos para el desarrollo muscular, lo cual le provocó obesidad y un crecimiento de sus extremidades de forma que llegó a pesar hasta 800 kilos y aumentar a más de 2 metros su estatura. Los científicos también le extraerían los ojos e implantarían un mecanismo que fungiría como una sierra eléctrica. En el documento se explica que el sujeto de prueba desarrolló una fuerza tal que logró escapar, y se desconoce su paradero actual. Se dice que el monstruo está completamente ciego, pero tiene un sentido del oído bastante desarrollado. En ese lugar también habían otros documentos que hablaban sobre la experimentación en seres humanos. Además, se encontrarían varias fotografías en las cuales se puede observar a varios experimentos con vida. Al parecer, cuando aún estaba bajo control, los científicos estaban teniendo los resultados deseados, ya que en realidad ese laboratorio lo que buscaba era crear armas bioorgánicas para después ofrecerlas en el mercado negro a un precio extremadamente elevado al mejor postor. Querían crear un arma capaz de soportar condiciones de clima extremo y sobrevivir a todo tipo de heridas y balas. En algún momento todo se debió salir de control, causando un caos en las instalaciones. Mientras los youtuberos restantes leían estos documentos, a sus espaldas una de esas cosas comenzó a moverse de una manera bastante perturbadora, lo cual causó que los youtuberos salieran huyendo del lugar. Al parecer aquellas cosas estaban comenzando a moverse y a caer de los ganchos. Entonces el líder, Ignacio, dice que es hora de irse. Ya tienen suficiente contenido, cuando al salir corriendo la desesperación hizo que cada uno de ellos se perdiera ahí dentro de las instalaciones y cada quien tomaría un camino distinto a lo largo de los gigantescos pasillos. Esteban solía ser un youtuber de terror y aunque era muy querido por su comunidad, él en realidad era una mala persona que tenía todo y aún así maltrataba a cualquier ser vivo que se le atravesaba y despreciaba cualquier otra forma de vida, incluso insultando a sus propios padres. En realidad era una persona bastante despreciable, pero ahora mismo estaba
siendo perseguido por un grupo de criaturas humanoides deformes y que al parecer están completamente desquiciadas. Esteban intentó esconderse en una habitación mientras comenzó a llorar. Tan pronto se dio cuenta que estaba completamente rodeado de criaturas deformes, las cuales sin piedad comenzarían a desmembrarlo vivo. En su transmisión en vivo realmente no se alcanzaba a ver nada, pues incluso ya ni siquiera tenía su linterna, pero solo se podían escuchar sus gritos de agonía mientras aquellos seres incluso hacían sonidos similares a la risa humana mientras le estaban arrancando sus extremidades. Estos sonidos se escuchaban como si desprendieras un pedazo de pierna de pollo y podías escuchar el sonido de los tejidos rompiéndose, además de escuchar el perturbador sonido de sus huesos rompiéndose cada vez que estos seres lo mordían. Esteban, mientras estaba en sus últimos momentos de vida, pedía perdón a todos los que lastimó y sobre todo a sus padres. Se dice que sus últimas palabras fueron "perdóname, mamá", y se escucharía cómo le arrancaron parte de su garganta de un solo manotazo. Toda la audiencia en los comentarios de su transmisión estaba completamente asustada e impactada al punto de que, a pesar de ser 1000 espectadores en vivo, no había ni un solo comentario. Todos estaban completamente sorprendidos y algunos pensaban que ciertamente solo se trataba de una película, ya que eso era algo extremadamente horrible y además estaba siendo transmitido. Mientras tanto, Raúl, otro de los youtuberos, uno de los que realmente estaba ahí porque había sido prácticamente forzado a ir, pues él en realidad ni siquiera quería ir desde un principio. Él se encontraba buscando la salida de igual manera, pero al parecer él iba por el camino correcto, pero volteando a ver hacia atrás vio que al menos 10 criaturas grotescas lo venían persiguiendo, pero a lo lejos incluso ya se alcanzaba a divisar el pozo por donde vinieron. Su sorpresa llegó cuando por fin, al estar en el pozo, se dio cuenta que la cuerda por la que habían bajado estaba completamente destrozada. Mientras tanto, era el turno de Ignacio. Este realmente fue el que más mal le fue durante su muerte, ya que en mi consideración murió de una de las peores maneras posibles. Y es que resulta que aquellos seres en realidad aún conservaban cierta parte de la inteligencia humana y algunos rasgos que los volvían mucho más cínicos hacia la vida humana, volviéndolos capaces de disfrutar de quitarle la vida a las personas, independientemente si eran inocentes o no. En el caso de Ignacio, no era realmente una persona que pudiera llamar buena. De hecho, a lo largo de sus 26 años de vida había cometido muchas acciones cuestionables, pero definitivamente no merecía pagarlo de la manera que lo hizo. Ignacio llegaría a una habitación y cerraría la puerta. Al parecer algo grande estaba golpeando la puerta. Aquello producía sonidos grotescos y al parecer tenía una motosierra, ya que se escuchaba un sonido punzocortante. Aquella cosa comenzaría a intentar abrir la puerta utilizando este artefacto. Mientras eso pasaba, Ignacio lloraba de tanto terror que estaba sintiendo, ya que aquellos sonidos que se escuchaban afuera de la puerta eran de al menos 20 criaturas. La puerta al final logró ser abierta por aquellas criaturas. Entonces un humanoide gigante de más de 2 metros de estatura entró. Aquel monstruo era obeso y era de color verde. Todas las criaturas, al parecer hambrientas, se comenzaron a abalanzar en contra de Ignacio, comenzando a devorar a Ignacio completamente vivo. Curiosamente, la cámara había quedado en una posición donde se podía espectar cómo aquellas criaturas le arrancaban pedazos de carne y se lo comían. Entonces todos los espectadores estaban siendo perturbados. Una vez que Ignacio murió, ya que solo le dejaron prácticamente el torso, el obeso gigante de motosierra se acercó al cadáver de Ignacio para comenzar a comerse sus tripas. A pesar de que aquello no tenía ojos, al parecer podía guiarse a través de un agudo sentido de oído. Así que sin más, los restos de tripas e intestinos iban cayendo de la boca de esa cosa horrible. A este punto Ignacio estaba completamente irreconocible, ya que estaba desfigurado completamente. Lo más cercano que puedo comparar a cómo quedó Ignacio y Enrique es que ambos quedaron como cuando masticas comida y la escupes. En ese momento el en vivo de Ignacio junto con su canal fueron baneados. Mientras tanto, Raúl aún seguía vivo, pero preocupado, pues la cuerda por la que habían descendido hasta aquel pozo estaba completamente destrozada. En eso escuchó como cada vez más se le aproximaban varios de aquellos humanoides, y al parecer no hallaba ninguna manera de escalar por aquel túnel. Raúl siempre ha sido un tipo bastante ordinario y común, que nunca había hecho algo que se considerara malo. De hecho, ni siquiera salía de su casa. Aquella vez sería la excepción. Realmente era un tipo inofensivo, pero cuando ya estaba completamente acorralado, ya había perdido todas sus esperanzas de vida. Y lo peor es que a unos 30 metros vio que el mismo monstruo corpulento y gigantesco estaba sosteniendo las cabezas cercenadas y calavéricas de sus 3 compañeros. Todas las cabezas tenían una expresión de terror, algunas ya ni siquiera parecían a lo que fueron en vida. Los demás monstruos traían en la boca extremidades arrancadas y partes de sus órganos, las cuales venían masticando, y cada vez que masticaban
masticaban se escuchaba el crujir de los huesos y órganos. Estos sonaban como cuando exprimes una fruta podrida. Entonces, justo cuando los monstruos lo tenían rodeado y estaban listos para comerse a Raúl, una cuerda táctica se deslizó sobre el pozo y posteriormente un comando del ejército bajó rápidamente. Ellos comenzarían a hacer una lluvia de balas sobre aquellos monstruos. Raúl fue rescatado y puesto a salvo. Resulta que desde el principio sus audiencias estuvieron haciendo decenas de llamadas a la policía para advertirles lo que estaba sucediendo, y gracias a eso pudo ser rescatado media hora después. Se cuenta que aquella vez el ejército fue derrotado por los monstruos, ya que aunque iban bien equipados, ni uno solo salió de ahí. Tiempo después esto sería encubierto por las autoridades, y a pesar de que el caso se viralizó en todo el mundo, todo ese contenido se eliminó y se ocultó de internet, y además se trató de hacer creer a la población de que aquello que vieron se trataba de una simple campaña de marketing para una empresa. Raúl desaparecería misteriosamente, pero afortunadamente salvando los registros de fotos y videos que aquella vez logró capturar. Aquel balneario fue clausurado para siempre y ese pozo desaparecería, dejando sin resolver el misterio de aquellas instalaciones. Antes de desaparecer, Raúl también publicó todos los documentos que hablaban sobre la relación del propietario del balneario con el líder científico, dándose cuenta de cuál fue el destino de aquellas personas que desaparecieron en el balneario. Se desconoce cuál fue el paradero actual de Raúl, pero probablemente sigue con vida, ya que incluso en la actualidad se siguen publicando fotos de todo lo que se presume fue encontrado durante aquella trágica noche. Y bueno amigos, pues hasta aquí termina este video por hoy. Muchas gracias por ver y estar. Cabe aclarar que este video, bueno, toda la historia de aquí la inventé yo amigos, así que no es cierto. Bueno, cabe aclararlo amigos, es necesario aclararlo para que no piensen que es cierto, que bueno, no suena tan real, ¿no? Las imágenes que usé para hacer esta historia, amigos, las saqué de la cuenta de X8SRRR. Y bueno, amigos, pues visítenlo porque tiene algunas imágenes bastante tétricas, amigos, así como esta, dignas de causar pesadillas. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por ver. Pronto vendrán videos mejores, amigos. Y bueno, espero que les guste esta historia. Nos vemos y si te suscribes, nos volveremos a ver.